que no lo voy a decir de vuelta, pero no me parece ni rural ni un poco en la línea que se planteaba llevar, ¿no? Bueno, yo he venido a hablar de mi libro como Umbral, de hecho es la primera vez que hablo de Seitura, porque bueno, en realidad Seitura lleva en marcha muy poquito tiempo, lleva desde octubre del año pasado. Estaba muy acostumbrado a dar charlas y conferencias y eso, bueno, a nivel de investigación, de mi tesis, pero así de este nivel nunca. Entonces me es un poco extraño porque me parece un poco de labor comercial, ¿no? Aquí vengo a vender mi producto, y todo lo contrario, no quiero vender mi producto. Si de hecho estuve hasta que empezó la sesión de tarde cambiando cosas sobre la presentación, también para intentar integrar algunas reflexiones que se dieron ayer en el debate y que ahora salieron. Para empezar por ahí, yo me encuentro en un momento personal un tanto particular, y es que precisamente estoy saliendo de la academia, ¿no? Porque llevo 6 años ligado a ese mundo de investigación, con becas predoctorales, con proyectos, y se acabó ese cuento y te das de cruces con la realidad, después de 10 años de formación, máster, posgrado, lo que quieras, y se acabó. O sea, se acabó, y entonces si quieres seguir trabajando, tienes que empezar con iniciativas. Yo vivo en Ourense, es una ciudad de 100.000 habitantes, pero es una provincia evidentemente rural, donde hay unas altas tasas de paro en todos los sectores y mucho más inclinados a nivel patrimonio. La cosa va de posicionarse, ¿no? Cada cosa va a llegar y posición. Yo soy, así que un poco claro, yo me considero nacionalista de izquierdas, no me gusta el fútbol, me gusta el hockey, y soy un firme defensor de la socialización y detesto la divulgación. O sea, detesto la palabra divulgación porque en cierta medida hay error en mi debate, porque es un poco de reparto, pero como aquí tengo un micro y luego lo viene de vuelta, no pasa nada. Detesto la divulgación precisamente porque, y ayer nos habló de esto, siempre se habló, y un poco retomando también esa primera conferencia que abrió la SOPA, se habla, se tiende siempre a educar, a difundir, y se sigue dando a la gente como público. De hecho, en muchísimas publicaciones salía de entrada la palabra público, bueno, una ciudadanía, pero como público. Y yo soy un firme defensor de socialización porque entiendo a la gente, bueno, a la sociedad, como un agente dentro de la gestión patrimonial. Mi problema, a día de hoy, que también me encuentro un poco en una situación de cintura, es cómo casar este papel de la sociedad como un agente ya dentro de la gestión patrimonial con nuestro papel como técnicos y profesionales que queremos comer y pagar una casa. Entonces, no es tan fácil como se decía a la mañana. Yo también soy un defensor del voluntariado, sí, soy un defensor del voluntariado, pero me parece que el debate es mucho más profundo y en encuentros como este deberíamos debatir entre nosotros cuáles son las pautas, hasta dónde llegamos, hasta dónde llega el voluntariado, y un poco dignificar nuestra profesión, porque yo me veo, y espero que no, y esta es la última la que me queda por quemar, pero yo me veo o emigrando o trabajando en otra cosa. Y bueno, eso así un poco para que quede claro y también me posiciona, ¿no? Bueno, ¿qué es Seitura, no? Pues a nivel de, bueno, me disculpo hasta que yo, pero ya he posicionado, pues no hay problema. ¿Qué es Seitura? Seitura es una iniciativa empresarial que surge, bueno, la definición está sacada de nuestro plan de empresa, entonces queda muy bien ahí, muy bonita. Somos una empresa creada en el año 2012 que trabaja en el ámbito de la economía social, ahora hablaremos de la economía social, y nuestra actividad se relaciona con servicios culturales y de ocio, especialmente centrados en el ámbito del turismo, el patrimonio y el desarrollo rural. En realidad, ¿qué somos Seitura? Porque comentaban los compañeros de La Ponte que nos conocemos, bueno, la gente de Árbore, que nos conocemos todos por las redes y luego nos conocemos aquí. Yo a la gente de Árbore, que son gallegos, los conocí ayer, o sea, y por internet si nos seguimos o la Ponte. Entonces, en realidad, ¿quién somos Seitura? Pues yo soy Martiño, es el que veis a vuestra izquierda, ahí los caretos, no perdemos ese contacto también que hablaba el compañero el otro día en la referencia. Somos los tres licenciados en Historia, lo que pasa es que cada uno de nosotros se fue especializando por un lado. Bueno, yo ya os dije mi caso, ligado a la Universidad de Investigación y en temas de arqueología. Begoña, que ya se conectó en los talleres didácticos, ella también licenciada en Historia, pero se especializó en didáctica patrimonial desde el año 2010, en el Museo Arqueológico de Ourense se convirtió en un almacén única y exclusivamente para guardar piezas. Pues Bego quedó fuera de esa actividad y bueno,
lleva ese tiempo intentando luchar y volver a entrar, y Manu, que es el que está ahí a la izquierda explicando, era licenciado en Historia, y él desde siempre estuvo más ligado a las actividades del fútbol, estuvo más ligado a las actividades del deporte, físicas y demás, y estaba muy interesado en crear una empresa de turismo activo o turismo cultural, pero bueno, relacionado mucho con actividades activas, para la redundancia, porque él vive precisamente en Allariz, que es donde trabajamos nosotros, que sí que es rural, porque es un concello, bueno, un concello que creció en los últimos 3 años, superó los 5.000 habitantes. Y entonces, lo que pasa es que trabajamos en Allariz, y Manu quería crear esta empresa de turismo en Allariz, porque es un modelo que funciona. Allariz, para los que lo conozcáis, es un modelo, de hecho es la joya de la corona del Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, porque a través de su patrimonio, alrededor de su patrimonio, supo generar dinámicas que mejoraran la calidad de vida de la gente que vive allí y convertirlo en un referente no solo a nivel urensano, sino a nivel gallego e incluso estatal. ¿No? Es un referente a día de hoy en turismo cultural, turismo ecológico, sostenible y demás. Y no solo esto, es decir, aumentó, es de los pocos concellos que siguen con los municipios, que siguen aumentando su población aún en la actualidad. ¿No? Por eso estamos allí y por eso queremos trabajar, porque defendemos este modelo. ¿Cómo queremos hacerlo? Bueno, pues aquí se está hablando mucho de divulgar, de difundir, ¿no? Pues precisamente intentando casar estas 3 iniciativas, la mía de arqueólogo, la de ver un poco como formación, y Manu más ligado a esa parte de turismo activo, el turismo cultural, intentamos integrar todo en una cadena, o sea, en una rueda que se pudiera efectuar, ¿no? Que se pudiera llevar a cabo. De momento estamos, en ese momento que contaban los compañeros del Paleograma, estamos en el río con el agua por aquí, de momento, ¿no? No sabemos si va a ir para adelante o para atrás. ¿De qué se trata un poco? Pues en ese tiempo que yo salí del laboratorio, un poco seguí a la universidad, me comí mucho y me puse a leer mucho de hacia dónde estábamos caminando, ¿no? Me sirvió muchísimo el libro El futuro de la arqueología en España, de Jaime Almansa, de Moreno, lo volví a leer, y empecé a darle vueltas, que el modelo es este, y empecé a buscar a ver cuál podría ser esa esencia, ¿no? Y aquí este modelo, los míos obviamente, lo adaptamos de ese concepto de la cadena valorativa de Felipe Criado, que intentaba, él lo aplicaba un poco a la investigación, que intentaba integrar dentro de un mismo proyecto, ¿no? Os digo que está vinculado a la gestión, o sea, a la investigación, pero lo que llamamos la gestión, pues desde el inicio, desde esa parte más gris hasta el final, ¿no? Entonces ahí teníamos cabida todos y la rueda más grande podía hacer mover a las pequeñas. ¿Por qué? Porque detectábamos que había una falta de reconocimiento social precisamente de nuestra profesión, ¿no? Y un poco esta es la frase que se comentaba el primer día, que a mí generó un poco de debate. El patrimonio tiene que ser trabajado desde una perspectiva seria, rigurosa y científica, pero presentado a la sociedad de forma atractiva e divertida. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a ponernos a ello. Y yo me cogí el historial, el decálogo de la arqueología pública de Jaime, me cogí ese libro, ve con lo suyo, ¿no? Y empezamos a crear actividades. Creamos el primer día, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que nunca se había celebrado en nuestra provincia. Lo cogimos, lo fuimos a un castro que llevaba similares que se llevaba similar para él más de 10 años, ese museo arqueológico que ahora es un almacén, y nos fuimos a trabajar allí, a llevar a gente allí, a mejorar su reconocimiento y demás. Ahí me veis ahí posturales del Olmo, ahí en Onda Cero, me puse a currar en la radio para hacer un poco de divulgación, para intentar visibilizar labor no solo de investigación y sus macroproyectos de la universidad, sino también otros proyectos más pequeños, y no solo eso, sino también intentar acercar la arqueología de base, es decir, esos pequeños proyectos. En la provincia la mayoría de las empresas de arqueología son autónomos, o sea que tienen muy poco impacto, ¿no? Para que os hagáis una idea, ni siquiera tienen páginas web la mayoría. Creamos un colectivo que se llama Bici Paseos Patrimoniales por Ourense, que de forma gratuita lo que hace cada 3 meses, hacemos un bicipaseo para reivindicar un poco el uso de la bicicleta y la integración de la bicicleta en la movilidad urbana de la ciudad, y acercamos el patrimonio a la gente que viene de una forma pues, atractiva y todo gratis. De hecho, por eso me tengo que ir, no porque no quiera recibir las hostias que vienen de vuelta, sino porque mañana tenemos una fiesta de la creación histórica que sale la Aurea, colaboramos con las asociaciones locales y demás. Eso que veis a la izquierda es un estudio de movilidad que hicimos para el Concello de Ourense, en el que implementamos todo un proceso de lectura de datos LIDAR, de estudio de pendientes y demás, que en conclusión lo que venía a hacer era estudiar los tiempos que se tardaba la gente en
irse en bicicleta o a pie, para que no fueran en coche, de unos puntos a otros. Diréis, ¿qué hace una empresa de gestión patrimonial haciendo esto? Bueno, pues lo que queríamos era integrar ese caso de San Tomé dentro de las dinámicas de movilidad de la propia ciudad, ¿no? Y no solo eso, sino también el caso histórico y demás. Aparte de que somos defensores acérrimos del uso de la bicicleta en las ciudades y que no se queden por delante. Y luego también vengo haciendo talleres, ¿no? con niños y demás, que ya no me voy a meter ahí porque ya lo dijo ella en su momento. Colaboramos con las chicas de Miguel Arte en el concepto de Bicocum, en esas exposiciones interactivas en la calle y muchas otras cosas más, ¿vale? Ahora habrá este panorama de hacer esa base de ingresos y de, vale, pues vamos a hacer la base de ingresos de todas estas actividades de difusión. Salimos muchísimo en prensa, muchísimo. Llenamos portadas por todos lados. En todos nos llamaban colectivo, asociación, agrupación. Nadie nos trataba como empresa, ¿no? Y nuestra base de ingresos era cero. ¿Cómo sobrevivíamos? Bueno, pues yo como autónomo y al final acababa currando lo que es la arqueología de empresa, haciendo seguimientos de obras de toda la vida, ¿no? Vengo como podía y Manu, pues, de educación, bueno, un centro de menores que no tenía nada que ver con esto. Y entonces empezamos a darle vueltas cómo podíamos crear, pues a trabajar en este concepto, pero vivir, ¿no? Llenar la nevera y que cuando hubiésemos la nevera no hubiese ese gatito y ese libro, sino que hubiese comida y pagar el alquiler. Nosotros no tenemos formación, nosotros somos licenciados en Historia de la Universidad de Vigo, la facultad que presentó Bea. La tuvimos que sufrir y estamos muy orgullosos de sufrirla, por eso un poco igual también vamos en esta línea. Pero no tenemos formación empresarial, no sabíamos qué hacer, ¿no? Sí que estuvimos contratados o en ese momento trabajábamos como autónomos, no teníamos otra, ¿no? Contemplamos todas las posibilidades, fuimos a la Cámara de Comercio y demás, y bueno, no nos adaptaba nada, hasta pensamos la posibilidad de crear una asociación, pero no nos creemos que la asociación tiene otro papel, es decir, las asociaciones tienen líneas de acceso a becas, no, a ayudas, ¿no? Pero no generan un ingreso. Es decir, nosotros defendemos muchísimo el voluntarismo y la asociación en casos puntuales. Es decir, si un yacimiento arqueológico me va a pasar un tren por encima, yo defiendo, si el primer voluntario me pongo delante y me pongo lo que haga falta, ¿no? O otro tipo de actividades, pero volvemos un poco a lo que hablamos antes de dignificar nuestra profesión y de algún modo tenemos que comer, no vamos a hablar en cristiano. Hace muy poco las chicas de Miguel Arte hicieron un artículo muy bueno que preguntaban, ¿y tú de qué vives? ¿No? Ayer en el debate, la inmensa mayoría nos estábamos aquí, bueno, yo estuve en paro, o los que hablaban en un concepto más etéreo, qué casualidad estaban muy ligados a la academia, ¿no? Claro, yo acabo de salir de la academia y veo esas dos distinciones. Yo antes también hablaba muy en etéreo y ahora os doy cuenta de que no puedes hablar así, ¿no? Que hay toda una realidad detrás y, bueno, en el caso gallego es lo que pasa. Ya acabo. Y entonces nosotros nos adaptamos, comenzamos a investigar, la Cámara de Comercio no nos decía nada, y empezamos a investigar por todas partes y descubrimos ese concepto de la economía social y lo que es una sociedad cooperativa, ¿no? En Ourense el referente es Core, que os podrá llamar la atención, que es una industria de pollos, pero es la mayor empresa de la provincia, después de la Diputación de Ourense, que todos sabemos quién es Baltar, pero es la cooperativa, y es una fórmula cooperativa, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar a ver cómo podíamos adaptar. Se adaptaba muy bien, ¿por qué? Porque el patrimonio es de todos y nosotros estamos trabajando en algo que es de todos. Entonces, nosotros, como gestores patrimoniales, que es un poco lo que pone ahí, no podemos únicamente centrarnos, ¿no? O sea, nuestro objetivo no puede ser únicamente tener esos ingresos, ese punto al final, ¿no? Sino que tiene que tener, nuestro trabajo tiene que tener un retorno hacia la sociedad donde estamos, ¿no? Y ya no me refiero pues, a nivel de todas las propuestas tantas que se presentaron aquí, ¿no? De investigación y demás, sino nuestro día a día, nuestra labor profesional, ¿no? Y yo creo que el modelo de sociedad cooperativa se adapta perfectamente porque precisamente lo que contempla es que no es una empresa más, es una empresa más, pero es una empresa que trabaja desde la economía social y se asienta en la base de que todo nuestro trabajo tiene que redundar directamente en el entorno donde trabajamos, ¿no? Ahí tenéis a mano sufriendo porque todavía estamos en este proceso y bueno, si alguien se quiere meter en esto, es un trabajo lento, pero un trabajo que requiere mucha reflexión y que permite, por lo menos, crear una estructura lógica de empresa más allá de esos índices de ingresos, ¿no? Todavía estamos trabajando con ello. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear ahora otras actividades y, como se suele decir, chupamos más hostias que Jesucristo, ¿no? Porque
lo primero que hicimos fue crear un servicio permanente de visitas guiadas a yacimientos arqueológicos de la provincia. Yo creo pues que ya está a punto de acabar. Y, ¿por qué? Porque ante Ourense es una de las provincias con mayor patrimonio histórico y está hiperabandonado. Entonces nos empezamos a meter. Aquí chupamos por todos lados. Lo que está ahí es, bueno, nos gustaba Batman, esa serie, pues era ese Strong y demás. El primero de ese museo llevaban sin mirar para ese yacimiento 10 años y de golpe y porrazo, no sabemos cómo, una asociación de amigos del museo se encuentra y se saca una subvención pública para prestar un servicio que ya estaba prestando una empresa de emprendimiento local, es decir, es el colmo, ¿no? Se le llena la boca de esta falacia de emprendimiento y luego, cuando hay emprendimiento local en una ciudad con unas altas tasas de paro, pues zasca, desde la administración se te frena. Otro golpe fue directamente la asociación de guías de Santiago de Compostela, porque enseñábamos BIC. Yo hasta ese momento no sabía esto. Y estábamos ofreciendo servicios turísticos. En primer lugar, la primera respuesta es que mi objetivo no es ofertar servicios turísticos. Mi objetivo, desde la disciplina y la interpretación patrimonial, es acercar el patrimonio. De hecho, el 90% de la gente que participa en estas actividades es gente del local. O sea, o de la provincia o de la provincia cercana. Pero hasta ahora, y os lo prometo, y hicimos bastantes cosas, yo no tuve un solo turista al uso, ¿no? Pero bueno, nos chupamos eso y a día de hoy estamos intentando luchar. Los habladores didácticos, que os paso, porque ya lo veo. Este programa de Experimenta Allariz, que os comentaba antes, que lo que pretende es crear esas dinámicas de empleo y nosotros aportar valor añadido a la gente que está trabajando en ese lugar, como pues mediante paquetes donde se pueda incluir pues toda la gente que está trabajando en la zona. Para que os hagáis una idea, lo que se trata es de ofrecer mucho más que una visita guiada a un yacimiento arqueológico, sino que esa visita se englobe dentro de un paquete de lo que se llama el turismo de experiencias. ¿Pero qué permite ese turismo de experiencias? Que es otro tipo de turismo, no es un turismo depredador como el medio, sino que la gente va y vive como se vive en ese lugar, ¿no? Y permite que la gente que tiene trabajos, o sea, empresas en ese lugar, pues pueda beneficiarse un poco de nuestra labor. Para que os hagáis una idea, las imágenes que salen allí se combinan una visita a un centro de educación ambiental, una pequeña ruta de senderismo, visitas a monumentos del lugar y se termina en un centro de fisioterapia podal con un pequeño masaje de pies. Y diréis, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, pues lo que tiene que ver es que por lo menos la chica que tiene el centro de fisioterapia podal está recibiendo gente y nosotros le estamos llevando, esa gente ve, aparte de una iglesia muy bonita, románica y demás, una actividad en la que, bueno, ya nos comentaba, los diferentes tipos de público, ¿no? Pues vamos a intentar equilibrar que esa familia, por ejemplo, pues le interesa al niño, al madre, al padre, y que al final pues, no sea ese resultado tan escatológico que nos enseñaba, ¿no? Otras propuestas, y esta es la más potente en la que estamos trabajando de hoy, es Ourense Experience, que es implementar ese proyecto de Experimenta Allariz a nivel de provincia, donde se puedan incluir toda la gente que quiera, no solo esos comercios de hostelería y demás, sino pues, otras empresas como las nuestras, porque no entendemos que esto sea una competencia, sino que trabajamos en una red. Bueno, hay algunos ejemplos de rutas en bicicleta, de actividades para distinguir pegadas, ¿cómo se dice? Huellas del lobo de perros, quitar ese miedo del lobo, el lobo no ataca a nadie, lo que ataca son los perros salvajes, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Y en eso incluimos el patrimonio. Por eso, y aquí acabo, nuestra propuesta es una sociedad cooperativa, pero también queremos una sociedad cooperativa, ¿no? Donde podamos integrar a todas las propuestas y entre todos, un poco, es mi crítica final un poco al Congreso, es que deberemos, a ver si esa resopa funciona a posteriori, entre todos crear un bloque común que se enfrente pues, a esas guías del turismo de Santiago de Compostela, a esa administración, porque en nuestro caso, luego, un poco en este bueno de la red, es que le pasa a todo el mundo. Y van a por nosotros, van a por las jóvenes iniciativas, a por los emprendedores, no van por empresas asentadas, no van por otras empresas que sí que tienen, bueno, acabamos de ver, ¿no? Que tienen unos grandes ingresos. Van a frenarnos a nosotros. A mí me llegaron a reconocer que lo hacían porque era un muy mal momento. Hostia, es un muy mal momento para todos. Entonces, entre todos, yo un poco bueno, esta es una canción de Brin Pastos, un grupo que me encanta, que es que seguiremos, pero un poco mi frase final de aquí es, entre todos vamos a crear un colectivo fuerte que nos dignifique y vamos a socializar, pero también vamos a dignificarnos a nosotros, ¿no? Y nada, muchas gracias.